Exactamente, lo anunciábamos al comienzo del programa cuando les decíamos todo el contenido que teníamos para compartir en la jornada de hoy, y es por eso que vamos a presentar a nuestro invitado para hablar acerca de la nueva ley de VIH. Él es el licenciado Ariel González Bautista, jefe precisamente del Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primera medida, preguntarte cuánto viene a modificar esta ley a lo que ya se venía haciendo. Bueno, es una ley que llevaba mucho tiempo sin revisarse en Argentina. Sabemos que la primera ley de 1990 lo que auguró fue la posibilidad de generarle un tratamiento a las personas que vivían con VIH en ese momento, que era otra la realidad social, era otra la realidad farmacológica, han avanzado un montón los tratamientos y bueno, hoy por hoy el componente que estaba pendiente era el social, ¿sí? Entonces, sobre ese punto se ha especificado mucho la ley. Entre ellos, bueno, garantizar el acceso, garantizar la confidencialidad, como hablábamos recién, la voluntariedad. Si bien la ley anterior dejaba expreso que las características del test son voluntario, confidencial, gratuito, pero lo dejaba ahí. Ahora la nueva legislación profundiza mucho más y especifica, no podemos generar un análisis compulsivo. Y esto, aunque parezca un detalle menor esta especificación sobre algo que ya se entendía que era voluntario, no es menor en la práctica, porque hasta el día de hoy seguimos teniendo análisis compulsivos u obligatorios en análisis preocupacionales, ¿no? Entonces, análisis preocupacionales, en algunos otros ámbitos también. Entonces, bueno, la ley viene, ¿no es cierto?, a tirar por tierra estas prácticas y garantizar los derechos de las personas. Bien. En cuanto al tratamiento en sí, si se quiere, después de que aparece el positivo, por decirlo de alguna forma, ¿se modifica mucho o no? No, el tratamiento sigue siendo... en esta nueva ley lo que se garantiza es el tratamiento de manera intersectorial, interdisciplinar, que ya se hacía, pero la ley lo pone por escrito, lo garantiza. Al menos acá en la provincia ya se hacía. En la mayoría de los centros o en todos los centros de acompañamiento, una vez que tenemos un diagnóstico positivo y realizamos, si la persona tiene cobertura social privada, obra social, lo tiene que cubrir la obra social de manera gratuita. Esto lo refuerza nuevamente la ley, la legislación vigente, que tendremos que ver cómo se reglamenta en la provincia, pero que ya tiene, ¿no es cierto?, el dictamen nacional. Y si la persona tiene cobertura pública, bueno, en cada uno de los centros ya se viene trabajando de manera interdisciplinaria. Y lo nuevo también de esta ley es lo interministerial. Bien. Es decir, garantiza el trabajo no solo en salud, y que trabajemos nosotros en salud, pero no hablamos de trabajo, no hablamos de educación, no. Trabajar en conjunto con educación, trabajar en conjunto con las áreas del Ministerio de Producción, con las áreas del Ministerio, con Hacienda, digamos, que nosotros ya estábamos en tratativas también. Bien, ¿de qué se trata este observatorio nacional que se propone de estigma y discriminación justamente sobre VIH y enfermedades? Bueno, es una forma de avalar entre los derechos de los usuarios, erradicar las prácticas de estigma, de discriminación, y que calculo que va a estar, al menos lo que se ha sabido de Nación, que se va a implementar a través de INADI. Ya nos sentaremos con INADI de San Juan una vez que se reglamente en la provincia para gestionar herramientas, pero justamente es esto, digamos, allanar cualquier barrera que tenga. Yo recién mencionaba el área laboral, que es fundamental, porque es lo que nos permite sentirnos productivos, lo que nos permite sentirnos que nos expandimos, y bueno, y para quien no tenga a lo mejor la posibilidad laboral o esté en una situación socioeconómica muy vulnerable, la ley avala una pensión vitalicia. Actualmente le estamos teniendo que tramitar como discapacidad, que no es una discapacidad. Pues la ley, en esto es donde digo que la ley anterior se quedó desactualizada y por suerte hemos avanzado con esto. Una pensión vitalicia para quien esté en una situación de carencia, de vulnerabilidad socioeconómica significativa. Bien. Y la posibilidad de la jubilación anticipada también, para quien lo quiera. ¿Qué prevé en cuanto a estas situaciones, si pasa algo que ya no está contemplado, si se pide, por ejemplo, para el ingreso a un trabajo de manera obligatoria, algún análisis? ¿Hay alguna protección específica ante esta situación? Sí, por supuesto. Pero hablando un poco sobre si se cae de alguna forma a través de la ley contra esa persona que lo pide o no.
Por supuesto, hay sanciones previstas y es eso justamente lo que se va a articular con este observatorio de estigma y discriminación. La posibilidad de implementar sanciones a quien, bueno, exceda. Sabemos que una ley nacional, por encima de una ley nacional, ninguna regulación provincial puede imponerse. La ley nacional nos regula a todos, digamos, en este organigrama y en esta estructura jerárquica. Entonces, la ley, haciendo hincapié específico en eso, nos da a nosotros las herramientas para cuidar más a nuestros usuarios, a nuestras usuarias. Bien, cuando hablabas de este trabajo interdisciplinario, interministerial, ¿lo plantea la ley de qué manera tiene que ser? O bueno, a partir de la sanción de la misma, es que se verá de qué manera se aborda. La ley plantea la necesidad del trabajo y que garanticemos como agentes del Estado el trabajo interministerial. El cómo lo deja a la libertad de cada provincia justamente para que se vaya construyendo. De hecho, en uno de los apartados también plantea la necesidad de construir estas políticas con la sociedad civil, ¿no es cierto?, con los usuarios y las usuarias del sistema de salud. No solo con la sociedad civil organizada o antiguamente llamadas ONG, no, también con los usuarios y las usuarias del sistema de salud que vivan con VIH y que son parte, ¿no es cierto? Sabemos que en Argentina llevamos unos cuantos años en esto que es eliminar barreras burocráticas, ¿no? Desde el programa Carta Compromiso, que se implementó en algún momento, en donde se hacía parte al usuario de la solución. A ver, escuchamos al usuario, que es el que nos va a dar la información, cómo se sintió en la atención, de qué manera fue ágil, no fue ágil, ¿no? Estas encuestas que hoy recibimos en la telefonía celular, en los servicios, bueno, se implementó en varios sistemas de la Administración Pública Argentina y creo que también tiene que ver con esta perspectiva, ¿no? Incluir al usuario en este diseño de las prácticas. Por eso tampoco la ley nos dice específicamente cómo lo tenemos que hacer, sí nos dice qué tenemos que hacer, pero nos da la posibilidad de construirlo de acuerdo a las particularidades de la sociedad sanjuanina. Y en ese qué tenemos que hacer, ¿cómo vienen trabajando? ¿No? Porque recién decías al comienzo de la entrevista que, a ver, dentro de todo ya lo venían implementando sin el respaldo de la ley. Sí, tenemos, por suerte, desde el programa un recorrido bastante interesante. En muchas oportunidades se ha podido trabajar con la sociedad civil organizada y también con los usuarios y usuarias del sistema de salud. También hemos podido implementar o recordar a los distintos sectores estatales y privados que el test no puede ser obligatorio. También venimos trabajando con los equipos y de manera interdisciplinaria, esto que la ley avala, que haya cobertura psicológica, que haya cobertura en trabajo social, que haya cobertura en farmacia, ya lo venimos trabajando esto. Entonces, y antes de que esta ley se promulgue la semana pasada, nosotros ya estábamos gestionando con el Ministerio de Producción algunas líneas de inserción laboral que esperamos tener en breve. También la ley garantiza la accesibilidad a los testeos masivos. Y bueno, desde el programa también se está continuamente y pasada la parte aguda de la pandemia hemos podido volver a los testeos masivos de convocatorias. La semana pasada hemos estado en el Centro Cívico, en el CARF y tenemos previstos varios más. Bien. Excelente. La verdad que un verdadero placer recibirte. Muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado al respecto de esta temática tan importante. Muchas gracias y para lo que necesiten ustedes y los usuarios estamos a disposición.